Es que no me parece justo que solo estén 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Casi la mitad. La otra mitad de la misma. Fue muy claro, ¿no? Bueno, la cirugía posbariátrica es algo que se inició con el gran problema de pérdida masiva de peso. Antes eran pacientes con pérdida masiva de peso, pero con la modernización y rutinización, o sea, se hizo de rutina la cirugía bariátrica. Amigo, ¿cómo puede? Con eso, el gran problema se presentaba, se hizo más común y con mayores cantidades de pacientes. Como dijo muy bien su compañera, la cirugía posbariátrica está destinada a corregir el cuerpo, todo lo que está colgado, ¿no? Y mejorar o definir mejor el cuerpo. Es darle los efectos anatómicos previamente alterados por el sobrepeso. Entonces, todo eso son conceptos. El procedimiento más común, ¿cuál es? La abdominoplastia. Y aún así, antes de esta moda de la cirugía bariátrica, también la abdominoplastia era la cirugía, una de las cirugías más comunes, más frecuentes, en lo que era corrección por sobrepeso o por flacidez corporal. ¿Ya? La liposucción no es tanto porque lastimosamente llegan pacientes posbariátricos y encontramos eso. ¿Ya? Te faltó ese pequeño detalle de hablar de los diferentes tipos de cirugía bariátrica como una introducción, ¿no? Tenemos aquellas cirugías bariátricas que son restrictivas y aquellas cirugías bariátricas que son que producen mala absorción. La que está de moda actualmente es la manga gástrica. ¿Qué hace la manga gástrica? Lo que hace simplemente disminuir el tamaño del estómago, nada más. Y crea como una especie de, que el estómago es así, y crea un manguito así, por lo cual puede 5 hasta 10 centímetros cúbicos, y con eso el paciente se llena. Complicaciones pocas, no son muchas. Una de las principales complicaciones de la cirugía bariátrica de estos pacientes es la deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué la deficiencia de la vitamina B12? Por la absorción. ¿Y por qué no se absorbe? Por la secreción. Por la falta de factor intrínseco. ¿Y dónde se produce el factor intrínseco? En el fondo del estómago. Y al haber sacado todo eso y no se produce factor intrínseco, entonces empieza a haber problemas de anemia. Hay otros pacientes en que se le hace ya algo más radical. Radical es mal absortiva, o sea, restrictivas y mal absorbidas. Más radical es que la restrictiva, que es la manga gástrica, la convertimos en una mal absortiva cuando le quitamos tamaño de intestino. A veces quitan 2 o 3 metros de intestino, produciéndole en forma permanente una mala absorción de alimentos. Y esta mala absorción de alimentos que va a provocar desnutrición. Pero el gran problema es una desnutrición crónica que no se puede retroceder. El gran problema es que hay pacientes que llegan a estados de caquexia por una mala absorción. Entonces no es tan benigna que digamos estas cirugías bariátricas dentro del punto de vista alimenticio. Ya puede llegar a problemas muy severos. Y bueno, he tenido varias pacientes que se han hecho su manga gástrica y lastimosamente perdieron forma. ¿Qué significa perder forma? Pacientes que, digamos, tienen muy buenas caderas, glúteos bastante prominentes y cinturita pequeña, pero su tórax es un poquito ancho. Y dijo, no, me voy a mi abdominoplastia. Decisiones muy alocadas. Se hizo la abdominoplastia y ahora está buscando cómo rellenar. Como relleno glúteo, como relleno mama, como relleno aquí, relleno acá, porque ha llegado a un estado casi de caquexia que realmente no se aprecia una figura bonita, sino se aprecia una figura esquelética o caquexia, ¿no? Parece africano. Entonces, realmente la misma paciente se siente muy mal. Bueno, premisa de todas, entonces en ese sentido, la cirugía bariátrica hay que tomar una decisión muy acertada. Condiciones o requisitos generalmente que tomábamos para una cirugía bariátrica
era generalmente un índice corporal mayor a 40. Era lo que se indicaba por una cirugía bariátrica, o sea, con una obesidad ya tipo 2, ¿no? Pero el gran problema que hemos tenido es que ahora con un índice de masa de 35 ya están haciendo cirugía bariátrica, lo cual no es adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Porque tiene muchas contraindicaciones, o mejor dicho, muchas secuelas que pueden ser contraproducentes para el paciente. Es muy importante que el paciente, antes de hacerse su cirugía bariátrica, tiene que pasar por el cirujano, por un nutricionista, tiene que pasar por psicólogo, por psiquiatra, y tiene que hacerse un buen análisis y un buen perfil antes de ocurrírsele hacer la cirugía, porque tenemos casos de suicidio de pacientes post-bariátricos porque llegan a sentirse más deprimidos porque pacientes obesos que la ingesta de alimentos les da cierto grado de placer, ¿ya? Permite la excreción de dopamina y les nos da placer. El problema es que al no poder comer pierde el placer, empieza a deprimirse cada vez más, se deprime cada vez más, se deprime cada vez más y llega al punto del suicidio. Bueno, ya se le hizo la operación, ya no se puede hacer nada, ¿correcto? Ya se hizo la cirugía restrictiva, se hizo o la cirugía malabsortiva o combinada, que eso es mucho más agresivo. Y bueno, ya se hace la cirugía. Entonces, se hizo la cirugía, entonces estas son las condicionantes después de haberse hecho la cirugía bariátrica, una estabilización del peso corporal por 3 meses, eso sí es importante. Muchos se hacen la cirugía bariátrica antes de llegar a este punto. Y esto puede demorar 6 meses, 8 meses, un año, ¿ah? Pero tiene que tener 3 meses seguidos y que su peso se ha mantenido estable. Es cuando se considera que el paciente ya no va a variar de peso. Entonces se les opera, se les saca. Si se le opera antes de eso, puede hacer que se haga una cirugía bariátrica y el paciente siga bajando de peso. Entonces, al final de cuentas, se le hace una cirugía post-bariátrica y después de 6 meses se cuelga de nuevo todo el cuerpo. Y es una nueva cirugía más que se tiene que hacer. Por eso hay que tener en cuenta eso. Un índice de masa adecuado. Sí, generalmente yo considero un índice de masa menor de 30, porque con índice de masa de 25 a 30 es sobrepeso, no hablamos de obesidad. ¿Ya? Pero, bueno, acá marca 28, entonces nos quedamos con 28, no con 30. ¿Correcto? Una nutrición adecuada, que significa que el paciente esté, más que todo, dentro del punto de vista de ingesta de alimentos, que esté bajo tratamiento nutricional. ¿Ya? Que el paciente no haya o no esté teniendo recaídas, y eso lo apreciamos bien en la esterilización del peso corporal, ¿no? Y esto sí para mí es muy importante, ¿no? Las comorbilidades. No puede ser un paciente anémico, imposible que entre una cirugía bariátrica o post-bariátrica. Un paciente que tenga, que sea fumador crónico, por eso nos produce necrosis de los colgajos. Pues en la cirugía de abdominoplastia tenemos un gran colgajo. Y si no hay una buena irrigación, se necrosa la parte inferior. Y al final de cuentas, ¿quién es el culpable? El médico. El médico. El paciente, no, doctor, solo fueron 2 puchitos. No, 2 puchitos, disculpa, que fregaste. Porque hay una necrosis, hay una mala evolución y el paciente, no, el doctor lo ha hecho mal. Ahí es el problema. Entonces se les advierte eso bastante a los pacientes, que no tienen que fumar, no tienen que tomar, tienen que tener las adecuadas proteínas, un índice proteico adecuado, especialmente de albúmina, tiene que tener una adecuada alimentación y definitivamente tener una evaluación psicológica muy bien dirigida, porque si no vamos a tener problemas emocionales. Ya, bueno, entonces como acá he puesto pacientes sin comorbilidad, no fumador y IMC, todos estos son los diferentes formas o todas son indicaciones para que el paciente pueda hacerse todos los tratamientos, ¿no? La abdominoplastia es el principal, después parte de muslos, flancos, glúteos. Acá te olvidó hablar de la mamoplastía también, ¿no? Como han visto, como ven, le hacen una mamoplastía de levantamiento y de reducción. ¿Ya? Pero se dan cuenta, parece
como digo, un saco de papas pero sin papas, ¿no? O sea, todo caído porque la pérdida masiva de peso. Se hacen múltiples cirugías, no es una sola cirugía. Ya como ha hablado su compañera, son múltiples cirugías que se tienen que hacer. Bueno, acá habla de deformidades, ¿no? Mientras más índice de masa corporal ha tenido, la cantidad de peso sobrante es mucho mayor, ¿no? O mientras más gordo ha sido, la cantidad de pérdida de flacidez cutánea a nivel corporal es mucho mayor. Esto sí tómenlo en cuenta, porque esto nos permite hacer una evaluación adecuada de qué tipo de cirugía abdominoplastia vamos a hacer. Como dice su compañera, si es uno se puede hacer la flor de lis, o se le hace un Tuluá, o se le hace una abdominal tipo técnica de Saldaña, o una abdominoplastia convencional. El detalle, bueno, las consideraciones anatómicas muy importantes, esta parte sí me gustó. Primero es reconocer la posififoide, el reborde costal, zona del pubis y principalmente las líneas a nivel de musculatura abdominal. ¿Por qué? Cuando una persona tenía un sobrepeso, el sobrepeso no se reflejaba solo sobre la grasa. El sobrepeso se reflejaba principalmente sobre la grasa intraabdominal. Y esa grasa intraabdominal, ¿qué es lo que produce? Un distanciamiento entre recto y recto a nivel de esta línea alba. Y este distanciamiento entre recto y recto a través de la línea alba se llama diástasis, ¿no? O diástasis, como le guste. Pero entonces esa diástasis hace que el paciente, aún así tenga piel muy delgada, no tenga gran grasa, se le vea panzón. ¿Ya? Y eso es muy importante entender. Porque dentro de los puntos importantes, dentro de la abdominoplastia, es la aplicatura de recto, que es el tratamiento de la diástasis. ¿Correcto? Entonces hay que tomar en cuenta. Hay cirugías un poco más radicales que hacen no solo la aplicatura de recto, sino hacen aplicatura a nivel de los oblicuos. Y forman una cintura extremadamente cerrada. ¿Cuál es la principal complicación cuando hacemos un abdomen, una cintura muy pequeñita? Es que empieza a haber insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué tenemos la insuficiencia respiratoria o problemas respiratorios? Principalmente porque todo el volumen intraabdominal que hay, al cerrar hacer aplicatura de recto y al cerrar los oblicuos, presenta disminución de contenido o del volumen intraabdominal. Pero esas tripas se tienen que agrandar. ¿Y a dónde se va? Hacia arriba. ¿Quién presiona? ¿A quién presiona? Al diafragma. Entonces uno quiere respirar, el paciente postoperado quiere respirar y siente sensación de ahogo. Muchas veces esas cirugías tan radicales, el paciente tiene que estar 2, 3, 4, 5 días con oxígeno hasta que se pueda compensar su alteración en volúmenes intraabdominales. Ya, puntos de referencia, ombligo, la línea arcuata. ¿Qué es la línea arcuata? ¿Qué es la línea arcuata? Voy a preparar el examen de la línea arcuata, por si acaso. ¿Ya? Tenemos la línea, esta línea que semilunar o ligamentos y el arco costal. Normalmente se hace una disección, se acorta a nivel de ligamento más o menos unos 5 o 6 centímetros por encima de la horquilla genital o horquilla de los labios mayores y se diseca hasta por encima de la línea, se diseca hasta acá, que ya a la altura de la línea costal. Todo eso se seca. Pero hay cirugías actualmente ya radicales que se disecan hasta 4 o 5 centímetros por encima de la línea costal y disecan casi al otro lado. Son ya mucho más radicales y que hay que tener mucho cuidado por el problema de necrosis del colágeno. ¿Ya? Tenemos la abdominoplastia vertical, que ya poco frecuente se hace y, como dijo muy bien, salvo que tenga cicatrices laterales. El problema es que este tipo de incisiones nos produce una cicatriz a mucha tensión, especialmente tensión lateral, y generalmente tiene tendencia a ser queloide o distensión de cicatriz. Ya tenemos la flor de lis. ¿Eso qué sucede? Cuando tenemos mucho colgante a parte lateral. En la parte lateral, cuando tenemos mucho colgante, entonces tenemos que sacar la parte, una vertical mezclada con una horizontal. ¿Correcto? Y siempre se hace un neo-ombligo o el ombligo se recorta, se deja ahí y ya cuando juntamos todos los colgados lo volvemos a coser a la zona de la piel. ¿Ya?
Esta es la abdominoplastia horizontal o la común o la más frecuente que hacemos. Entonces, en esto nos basamos todas las abdominoplastías. La incisión puede ser cualquiera, pero estos 3 pasos lo tratamos de hacer en todas las abdominoplastías. Una incisión horizontal suprapúbica, como dije, unos 6 a 8 centímetros por encima de la horquilla genital o la horquilla que forman los labios mayores, y en forma, se traza una línea hacia la espina ilíaca anterosuperior, formando como una especie de V. ¿Correcto? Esto se corta y se levanta. Se levanta suprafacialmente. ¿Correcto? Y al levantar suprafacialmente se exponen las fascias de los músculos rectos. Entonces se hace una aplicatura. Se puede hacer como acá, una aplicatura de rectos. Alguna vez hacemos una aplicatura muy fuerte para crear una gran cintura. Y a veces asociamos la aplicatura de los oblicuos para hacer más intensa la aplicatura. ¿Ya? Entonces se despega todo, se hace la aplicatura y se tira todo para abajo y se recorta el sobrante. ¿Correcto? Y esto sí es un término no muy bien usado. No es que se crea nuevo ombligo. Se puede, el ombligo se deja ahí, se recorta alrededor del ombligo, se deja ahí y se exterioriza el ombligo. O también se puede hacer, para algunos es mucho más fácil, crear un nuevo ombligo. ¿Ya? Entonces, este sí es muy interesante. Hay que posicionarlo unos 2 a 3 centímetros más alto. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, me hago la abdominoplastia, me hago el ombliguito acá, ¿no? Y cierro el ombligo, y dejo el ombligo aquí. Cuando jalo todo y voy a hacer el corte para exteriorizar el ombligo, hay que exteriorizarlo 2 centímetros. El corte se hace, es el ombligo 1 o 2 centímetros acá. ¿Ya? Porque el paciente está echado. Cuando está echado, esto se sube. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos solo acá, cuando el paciente se para, acá le cuelga un poco. Entonces, si lo hacemos aquí, aquí ya me jala y me mantiene todo de adecuada forma. Por eso se dice 2 a 3 centímetros más alto. O sea, se exterioriza 2 centímetros a 3 centímetros más alto. ¿Ya? La técnica de Saldaña es una técnica bueno, que implica la abdominoplastia, pero realmente la técnica de Saldaña es una técnica que hace que, como toda abdominoplastia común, pero la disección no es suprafacial, sino es a nivel de la fascia de escápula o la fascia intergrasa. A ese nivel hace la disección, no la hace o a nivel de suprafacial. Entonces, cuando ya llega a la zona del ombligo, en zona de ombligo hace un túnel, no levanta hasta costillas, hasta acá, sino hace un túnel así nomás. ¿Por qué hace todo eso? Porque si le ha hecho liposucción, ¿qué es lo que puede pasar? Que durante la liposucción se lesionen algunas arterias que dan vitalidad a la piel, y al hacer la resección o el levantamiento grande de todo el colgajo cutáneo de la piel o dermocutáneo de la piel, provoca necrosis posterior. Entonces, lo que hace en Saldaña, bueno, corta aquí, diseca hasta acá suprafacialmente, o que diga suprafacial, no, que es en la línea intergrasa o la fascia intergrasa, y acá crea un túnel. Este túnel sí es suprafacial. Este túnel es suprafacial, y la disección acá es intergrasa o de fascia intergrasa. Esa es la técnica de Saldaña. Con eso garantiza una adecuada irrigación del colgajo cutáneo. ¿Ya? La técnica Tuluá, ese es un colombiano que si no me equivoco fue Figueroa. Este colombiano creó la técnica Tuluá. Normalmente siempre hacemos la aplicatura de rectos así. Pero había muchos pacientes que no tienen el problema de debilidad aquí, sino la debilidad era infraumbilical. Entonces, digamos así, que teníamos esto recto, pero acá tenía una debilidad muy fuerte. Entonces, este colombiano dijo, ¿por qué en vez de estar acá, por qué no jalo de aquí a acá? Y eso es lo que hace. Junta estos dos. ¿Cuál es la característica de esta técnica Tuluá? Que solo diseca hasta aquí, hasta el ombligo, no se lleva hasta acá. Diseca hasta acá y junta toda la parte inferior del abdomen. Aparte que le saca el ombligo. Saca ombligo y crea un nuevo ombligo
haciendo mediciones adecuadas de dónde está ubicado. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? La ventaja de esta técnica es que este colgajito sobrevive más porque no he disecado nada de esto. Segundo, es que al acercar la fascia de la parte inferior a la parte superior, me disminuye la tensión de la piel y me mejora la cantidad de piel que puedo resecar. ¿Ya? Esas dos buenas condiciones. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es los pacientes que tienen debilidad a nivel de supraumbilical o diástasis recto. Entonces, hay muchos que se les ocurre hacer una Tuluá, pero el paciente tiene debilidad acá también, no le hace más. Entonces, el paciente tiene todo esto bien hundido y no pasa que se le sale por acá. O sea, al final de cuentas, no muy agradable. Actualmente, lo que se trata de hacer, si vemos mucha debilidad a parte inferior, hacemos una mezcla entre Tuluá, saldaña y convencional. Ya es toda una gran mezcla de todo para poder tener el resultado más adecuado para el paciente. ¿Ya? Ahora, el levantamiento corporales inferiores, ya sabemos cuál es el principal o el más común levantamiento corporal superior, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de todo es tratar de sacar todos los sobrantes para formar la parte medial. Lo que más se preocupa en los pacientes es parte medial, ¿ya? Tanto abdomen como la parte corporal inferior, ¿no? Esto, lo que está mostrando acá es una flacidez mínima. Hay otras flaccideces que son mucho más fuertes. La circunferencial es una abdominoplastía ampliada hacia la espalda. No es fácil de entender, ¿no? Se hace todo lo que es una abdominoplastía y se amplía hacia la espalda para que esto no cuelgue más, sino investigamos. ¿Ya? O la cintura. Correcto. ¿Ya? Entonces hacemos la lipectomía in cinturón. ¿Cómo es esto, no? Tratando de cerrar. Acá, en toda abdominoplastía, la ventaja que podemos hacer es disecamos en la zona púbica y podemos levantar el pubis. Generalmente yo le denomino rejuvenecimiento genital externo, porque las mujeres cuando ya han tenido bebés o ya tienen su edad, en la zona vulvar o la zona por encima de la horquilla vulvar es una zona que está caída, sobrante, péndula casi, ¿no? Y especialmente pacientes que han tenido pérdida de peso masivo es mucho más péndula. Entonces, al hacer esa disección y levantar el peso, rejuvenecemos también la región genital. ¿Ya? Claro, los resultados, cada resultado depende bastante del índice de masa corporal que tuvieron, pero realmente no depende tanto de estos resultados, porque esto es un cirujano totalmente contrario a esto y es totalmente diferente a esto. Y eso lo veo fácilmente por la cicatriz. Miren, acá qué cicatriz como ha dejado, una B casi, ¿no? Casi imperceptible, pero acá miren la cicatriz, muy redondeada y totalmente asimétrica. Y en este paciente, bueno, lo que ha hecho es una maravilla, porque esto también reconstruir, sinceramente, es muy difícil. Aunque sí, yo he tenido pacientes con este tipo de cuerpo que después de 4 a 5 cirugías en la parte abdominal medial es que hemos conseguido un resultado muy, muy aceptable, que no lo reconocería. Pero después de 4 cirugías. Primero fue una abdominoplastía, siguió bajando de peso, se le hizo una liposucción, después colgó más a otra abdominoplastía y finalmente otra liposucción. Pero quedó muy bien, quedó muy bien. Su esposo estaba feliz y su colágeno más feliz. Ya saben cuál es la complicación más común. El cambio de marido. Cambio de marido y embarazo. La puboplastía, bueno, esto no es solo de puboplastía, es también de perineoplastía, si se dan cuenta, cómo ha marcado todo esto. El gran problema de la puboplastía, más que puboplastía, más que la perineoplastía, es la dehiscencia. Es una de las cirugías donde que tenemos un 30-40% de dehiscencias. Entonces, al tener un alto rango de dehiscencias, no nos gusta hacerlo. Pero si el paciente insiste, se le explica al paciente que le vamos a hacer esa cirugía